hemos tenido dos grandes futbolistas como son Messi y Maradona. O sea, lógicamente hay mucha gente que juega al fútbol y hay muchas lesiones y habitualmente nos asientan muchas patologías. Sin lugar a duda que la patología en el fútbol, la más frecuente de todo, es lo que es muslo por la cantidad de desgarros, que llevan más o menos un 25%, un 23% para ser exacto. Las lesiones de rodilla, que habitualmente uno ve más o menos en un 18%, y las lesiones de tobillo, más o menos en un 14%, que son las que habitualmente uno ve. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este tipo de patología? Es la fisiopatología de la lesión, la clínica del paciente, el diagnóstico y ver qué terapéutica y pronóstico tenemos. Entonces, todo eso nos vamos a ocupar con diferentes métodos complementarios, sobre todo con el diagnóstico, para ver qué utilizamos en cada situación. En el caso de las patologías óseas, sin lugar a dudas que la radiografía y la tomografía son los más indicados. En el caso de las lesiones del cartílago, del ligamento, del sinovial, la resonancia magnética es el que más usamos. Y en el caso de las lesiones musculares, la ecografía por el estudio dinámico y sobre todo en las lesiones tendinosas. ¿Qué hacemos habitualmente? Hay que tener mucho cuidado con lo que son incidencias especiales, porque, por ejemplo, un paciente que tiene una patología como esta que están viendo aquí, de un dedo, en esta primera falange del quinto dedo, yo en la placa normal no la vea y cuando hago una pequeña desviación oblicua aparece la imagen. Entonces, para que una imagen sea de valor, tiene que tener dos incidencias por lo menos para poder ubicarla. Entonces, eso es muy importante. En este caso de otro tobillo, que parecía normal, el tobillo, pero ¿qué pasó? Cuando hicimos una pequeña oblicua o siguiendo lo que es la mortaja, vemos que aparece la fractura en el mismo paciente que en el frente no la veíamos. Entonces es muy importante tener en cuenta que vean siempre hacer pequeñas oblicuidades porque si el rayo no atraviesa longitudinalmente al trazo de fractura, no lo vemos. La ecografía utilizamos diferentes transductores, cada vez tenemos mejor resolución y mejor imagen, pero sin lugar a dudas nos permite ver lo que es la estructura ósea y vemos la superficie del caso de la fractura, por ejemplo, de costilla o la fractura de cartílago, sin lugar a dudas que lo más importante es ver con ecografía. Es mucho más fácil verlo con ecografía y mejor resolución que con placa radiográfica que a veces no vemos. Con la ecografía podemos ver dos cosas muy importantes. Una, hacer el diagnóstico y la otra es ver la evolución. Por ejemplo, una lesión aguda, vemos como si fuera una radiación perióstica, una colección, y una lesión más bien crónica, como estamos viendo aquí, el ultrasonido no pasa, por lo cual eso hace que esté ya consolidándose. Vamos a ver un ejemplo de este paciente que tuvo una fractura suprasindesmal de peroné, en el cual, en la primera parte, esta fue la primera imagen, que es aguda, en el cual vemos la discontinuidad cortical, el hematoma, los pequeños fragmentos óseos. Vemos a las 3 semanas como que empieza a consolidarse, a perderse el hematoma, a producirse la reacción fibrótica periférica. A la cuarta semana, como ya tenemos casi el callo óseo no completo, pero sí bastante completo. Y a las 6 semanas, todo el callo óseo completo sin pasaje del ultrasonido, por lo cual uno piensa que ya está la solución de este paciente. Otras pacientes que podemos ver son las lesiones de fracturas que habitualmente puede ver por estrés. Generalmente no es lo mismo ver una fractura que es chiquitita, está en un solo lugar o compromete menos del 50% que cuando ya pasa ese 50%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué nos brinda cada uno de los métodos complementarios? La placa radiográfica probablemente en la etapa aguda no veamos nada. En cambio, en la tomografía, cuando empezamos a ver parte de esclerosis, se puede empezar a ver algo a partir de la semana 3 más o menos. Y en cambio, la resonancia es lo que nos da la mejor resolución y el diagnóstico en la semana inmediatamente, por decir así, o en su defecto en la semana 2 y 3, porque vemos el edema y la esclerosis. Acá vemos un ejemplo de una tomografía computada con el mismo paciente. Vemos que apenas se alcanza a ver la esclerosis o esta esclerosis que tiene más de un 50% comprometiendo las dos corticales en una tibia. Entonces eso es muy importante para poder evaluar. Otro caso más en el cual uno ve una fractura del calcáneo en la parte posterior y esa parte posterior cómo influye en el edema o en su defecto en el astrágalo, como ven aquí en la peseta astragalina en la parte anterior. Todas son fracturas de estrés, son habitualmente lesiones parciales y tenemos que poder discernir si está menos del 50 o más del 50%. Las lesiones musculares, que serían la otra patología muy frecuente, uno tiene que saber si el trauma fue directo, si fue un golpe directo o una acción deportiva provoca el desgarre. De ahí en más, tenemos que clasificar los músculos de acuerdo a lo que hace cada músculo. No es lo mismo un músculo que tiene un eje longitudinal con un eje oblicuo en el cual las fibras se dirigen hacia la unión mioponeurótica y eso puede predecir una lesión de mayor magnitud o en aquellas lesiones que se afectan la unión miotendinosa cuando hay un endotendón dentro del músculo y las fibras se van distribuyendo en ese lugar. Por lógica,
una fibra muscular en este patología, en este tipo C, digamos, nos va a dar mucho mejor resolución y mucho más fácil, menor tiempo de salida del jugador de la cancha. ¿Qué vemos en la ecografía? Vemos alteraciones morfológicas, vemos alteraciones del paralelismo fibrilar, vemos discontinuidad de las fibras, colecciones y lesiones ocupantes de espacio. Acá tenemos un poco la clasificación que vemos habitualmente en este tipo de patología, que la lesión puede ser miofibrilar, es en la parte central del músculo, mioaponeurótica, que sería casi en la parte superficial, o miotendinosa, que es cuando está en la parte distal de la masa muscular. Allí tenemos varias clasificaciones que algunos pueden utilizar. Nosotros utilizamos habitualmente en 2 o 3 grados y vamos tratando de ser lo más fácil posible que tenga un diagnóstico clínico, un tratamiento y un pronóstico adecuado. Entonces, todo se correlaciona con lo mismo. O sea que la clínica se correlaciona con el estadio del diagnóstico, la terapéutica y el pronóstico. Entonces, cuando las lesiones habitualmente son por inflamación, sobrecarga, lo que nosotros denominamos habitualmente DOMS, que es como si fuera edema miofibrilar. Y si tenemos ruptura de fibra, sí, ahí vemos si tienen más de un 50 o, más de o menos de un 50 o más de un 50% que nos producen la lesión. Entonces, esto es más o menos lo que utilizamos como patología. DOMS, menos de un 50, más de un 50%. Hay patologías que a veces no las vemos, sobre todo cuando hay sobrecarga, sobre todo en esas lesiones, yo le dije a ustedes, miotendinosa, como un recto anterior. Fíjense que el endotendón está dentro del músculo y yo no veo nada en la ecografía, pero sí se ve en la resonancia magnética todo el edema periférico y cómo se ve cómo está distribuido periférico al MIG. Entonces esa es una lesión tipo 1, que la única forma de verla es con resonancia magnética, porque si ustedes quieren exagera un poco lo que es lo que es la imagen. Eh, Allí vemos una lesión tipo 1 también, que es de pequeña magnitud. Nosotros en la ecografía alcanzamos a ver muy poquito la imagen y la resonancia nos muestra mucho más de lo que uno cree que puede ser la lesión. Fíjense que en la resonancia es más grande de lo que uno puede llegar a ver. Pero ¿qué vemos aquí? No vemos solamente la ruptura, sino que también vemos el edema, que es la pérdida que uno puede ver o con la no correlación con la imagen. Otro caso más de una lesión tipo 1 que apenas se alcanza a ver, por ejemplo, un aductor muy chiquito en la imagen en ecografía es normal y tuvimos que recurrir a la resonancia para hacer el diagnóstico. La lesión tipo 2, ahí sí ya las vemos mejor en lo que es la ecografía, vemos discontinuidad de la fibra, ya se pierde el paralelismo miofibrilar y como están viendo aquí, se ve todo lo que sea el edema y la ruptura parcial de la fibra. Tienes menos de un 50 o más de un 50 de la fibra muscular. En este caso, una también lesión tipo 2 en la parte distal, la interrupción de la discontinuidad de la fibra, la colección hemorrágica, el pasaje de colección líquida hacia la región muy mioponeurótica. Cuando la lesión es tipo 3 se rompe todo, o sea, se hace una retracción, se hace un badajo campana en la parte distal y esta imagen del corchete que están viendo aquí es justamente la diastasis que vemos del músculo. También las lesiones que son tipo DOMS, que son los pacientes que tienen muchísima sobrecarga, podemos ver en varios lugares, como este paciente que viene con lesiones en los músculos rectos, lesiones en el músculo zooilíaco, en el recto anterior. Es imposible que sea un paciente que no ha hecho una actividad sobre sobrecarga excesiva y ha hecho todo este edema. La segunda lesión que vemos es la del trauma directo, o sea que ya es una patada que te pegan en la rodilla o en su efecto en la pierna o en el muslo. Allí la evaluación habitualmente la hacemos más o menos después de las 24 horas porque esperamos que se consolide un poco el hematoma. Estas lesiones habitualmente son muy profundas, están en contacto con el fémur, o sea, son totalmente profundas, o en su defecto hacen lo que se denomina sufusiones hemorrágicas, o sea, como si fueran pequeños focos de hemorragia. Cuando nosotros tenemos ese hematoma, tenemos que tratar de evaluar si esa lesión es profunda, que casi seguro, si tiene hematoma o tabique en el interior, si es sólida, si tiene coágulos, si tiene líquido, porque eso nos va a permitir a nosotros poder hacer un tratamiento adecuado. Generalmente todo este tipo de pacientes con trauma directo damos indometacina, que es para tratar de disminuir las calcificaciones en un segundo periodo. Y en el caso de que sea muy coagulado, podemos indicar anticoagulante y aspiración. Nosotros no lo hacemos con, ni con estrepto ni con uroquinasa, que habitualmente se puede llegar a hacer. No hacemos eso, habitualmente lo esperamos. Y si la colección es líquida, sí ahí le hacemos una punción al día 1, al día 4 y al día 7 con venda compresiva con el objetivo de extraer el material. En el material podemos ver que puede ser de diferentes tonalidades del tejido sanguíneo. Si es más blanco, cuanto más clarito es más viejo y mejor resolución vamos a tener. En este caso estamos viendo un hematoma con una cápsula muy importante y aquí vemos un hematoma en el cual ingresamos con la aguja y aspiramos ese hematoma para tratar de
comprimirlo rápidamente. Este es un jugador de fútbol, como muchos de los que tenemos aquí habitualmente, en el cual se hizo una descompresión el día 1, el día 4 y el día 7, y el día 21 volvió a la cancha, y para nosotros es una satisfacción porque volvió a la final para quedarse en el ascenso de la primera división del fútbol argentino y bajó a River, que era el número uno que tenemos en Argentina. Entonces, estas imágenes, las que estamos viendo aquí, vemos que existe una gran colección con esas imágenes que vemos aquí de calcificación profunda. Este paciente ya lleva unos 30 días de evolución, miren que ya se ha hecho calcificación, y como para después punzarlo a los 3 días, vimos que se reduce totalmente el hematoma, pero estuvo 30 días esperando para que se haga esta extracción, y con eso ese tercer espacio me disminuye el tiempo de resolución. Otro caso más de otro paciente más, en el cual fue punzado el día 25 del 1, y a los más o menos 20 días ya se reabsorbió casi todo el hematoma. Algunos pueden poner a veces plasma con plaqueta. Nosotros lo que hacemos habitualmente es aspiración 3 veces y venda compresiva para rehabilitarlo. Este es otro jugador de primera división de aquí, en el cual el arquero, que saca mucho, ven la del desgarro fibrilar como lo tenemos, pusimos plasma y en 3 semanas lo teníamos jugando. Lo mismo que el gemelo que ven aquí, como se ve la discontinuidad en la parte más distal, todo el edema periférico, la colección y la discontinuidad de la fascia aponeurótica. En el caso de la tendinopatía insercional crónica, que son las lesiones que asientan sobre digamos, sobre las estructuras óseas, los más frecuentes son las pubalgias o la isquialgia. En el caso de la pubalgia, uno tiene que evaluar con la ecografía si está comprometido el tendón o la unión miotendinosa, y con la resonancia magnética el compromiso óseo o osteotendinoso o articular. Aquí estamos viendo cómo se ve el edema en una pubalgia y la médula ósea, característico de este tipo de patología. Si que vemos en la ecografía, mínima irregularidad. Pero claro, la lesión tiene un tratamiento diferente cuando tenemos ese edema. Lo mismo que este paciente que tiene una desinserción del músculo primer aductor a nivel del pubis, y eso es lo que nos está dando justamente la sintomatología. En el caso de las tendinopatías sin ruptura, vemos cambio de intensidad de la señal. Como vemos aquí en el proceso en el tendón, se ve perfectamente cómo llega al músculo esa, digamos, esa afección. En el caso de las lesiones articulares, sin lugar a dudas, que la resonancia magnética es que nos ha cambiado un poco la vida, porque nos permite ver bien el cartílago, como dije anteriormente, el hueso, los ligamentos, los meniscos, y en el caso de las estructuras fibrilares también. Las lesiones que son crónicas, como es por ejemplo la deformidad tipo CAM o en su efecto la osteoartrosis, habitualmente se ve muy bien tanto en la tomografía o en la resonancia magnética, pero la tomografía tiene mejor definición, digamos, morfológica. Y para evaluar, por ejemplo, lo que es el rodete cotiloideo, ahí podemos inyectar material de contraste para hacer una artrotomografía o una artroresonancia. En el caso de ser lesiones traumáticas con mucho edema, la resonancia es quien mejor nos brinda este tipo de evaluación. Acá se ve mucho edema en la unión o en la región cérvico-cefálica del fémur, con el mucho derrame que se ve, y se ve muy bien la morfología del rodete. Pero claro, cuando empezamos a ver la imagen en el rodete cotiloideo, ver la morfología, ver el cartílago, ya no hacemos muchas artroresonancias, nos quedamos más con la imagen del 3 Tesla para ver cartílago y rodete cotiloideo. Solamente nos queda para ver algunas lesiones específicas, como por ejemplo ruptura del rodete cotiloideo, como en este caso de la hora 12, en el cual se inyecta contraste, se hace una artroresonancia para poder evaluar un poquito mejor. Este es otro jugador de fútbol en el cual hay una disociación radiológica y en la resonancia, porque este paciente tiene mucho dolor en el pilón tibial anterior. Y si ustedes ven la placa radiográfica, tiene apenas una imagen osteofítica. Pero claro, que no estamos comiendo todo el desarrollo condral, que es la parte anterior de este paciente, en el cual uno ve que existe un desarrollo condral con mucho derrame tibio-astragalino. Para eso a veces hay que hacer incidencias oblicuas para tratar de evaluar mejor el pilón tibial anterior, a ver si hay algún pequeño osteofito que nos esté dando esa sintomatología. En el caso de la radiografía nos vemos muy bien que son las avulsiones de las espinas tibiales, por ejemplo, como en este caso, esta avulsión espina tibial. En la resonancia se ve perfectamente bien cómo está avulsionada y cómo se ve el líquido sanguíneo con nivel sanguíneo a nivel suprarrotuliano. Aquí en Argentina tenemos muchas variedades de resonadores que van del 0,23 al 3 Tesla, por lo cual la calidad de la imagen y la visualización de la imagen no es lo mismo. No es lo mismo una imagen, como ven arriba, del mismo paciente en un 0,23 a 1,5, y en 3 Tesla, como que están viendo el primer arriba, cambia notablemente la imagen. Acá arriba se ven imágenes que una de esas en un 0,23 no se ven. Acá está
el 3 Tesla, cómo se ve el cartílago, cómo se ven cambios de señales a veces en la inserción capsular del menisco que no sabemos si son patológicas o no, pero se ven cosas mucho más elocuentes y tienen mayor sensibilidad y especificidad. Para el estudio del cartílago, lo mismo nos pasó con el 3 tela, empezamos a ver muchas cosas y muchas imágenes. Vemos ya las tres capas del cartílago, no vemos las cinco de la histología, pero sí vemos tres de la resonancia. Podemos ver el reblandecimiento y la formación de ampolla cuando hay una lesión más bien crónica. Vemos irregularidad en la superficie de las erosiones, las fístulas condrales, la pérdida del espesor, el compromiso del hueso subyacente. Aquí vemos un cartílago normal, como se ve el cambio de señal en la cresta. Acá estamos viendo imágenes como son las imágenes de ampolla que se pueden producir en el cartílago, como se ve que se empieza a delaminar el cartílago y eso puede producir esfacelaciones del mismo en el estrato superficial. Y aquí tenemos diferentes lesiones, como pueden ver ustedes, a la izquierda y arriba ven cómo está la fisura de la placa condral hasta el estrato basal, cómo llega hacia la región subcondral haciendo una osteocondritis, la lesión de la imagen del medio, cómo se hace una delaminación de la placa condral que se va a esfacelar posteriormente, cómo se ve en la de abajo hacia la izquierda la lesión sobre el estrato superficial y cómo ven una resonancia que se ha fraccionado totalmente la placa condral. O sea, puedo saber hasta dónde llega. También podemos ver cómo es la evolución de las lesiones. En este caso, este paciente que tenía una osteocondritis fue operado. Ahí está la imagen y cómo va recubriendo el cartílago. Son injertos de OAT, de osteocondrales. La verdad que a veces lo vemos con mucha dificultad, pero no sabemos si está totalmente cubierto o no. Con la resonancia nos acercamos bastante a poder visualizarlo. Pero también hacemos plasma rico en plaquetas o células madre. Este es otro paciente en el cual se hizo el 11 de enero esa imagen y miren cómo esa erosión de la placa condral, cuando volvió al control en julio, ven que ha desaparecido totalmente la erosión y se ha hecho un fibrocartílago y se ha disminuido notablemente el edema subcondral. Entonces es muy importante para visualizar y ver que tenemos una muy buena evolución de este paciente. Para lesiones meniscales, uno tiene que identificar la topografía del menisco, ver en qué lugar está, si está en la parte más vascular, en la zona 1, en la parte hipovascular, que es la zona 2, o en la parte avascular, que es la zona 3. Y ver si está comprometido parte de lo que es las inserciones de las raíces meniscales o en su defecto la inserción capsular. Todo eso es lo que tratamos de ver siempre en todos los meniscos. ¿Cómo hacemos para evaluar el lugar en el cuerpo, en la inserción? Hacemos dos o tres planos. Yo personalmente hago una incidencia axial de 1,5 milímetros para tener una muy buena evaluación de la longitud. Las lesiones pueden ser longitudinales, como ven aquí, pueden ser radiales, como se ven perpendiculares al eje de la lesión. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hay una lesión radial, cuáles son las regiones que pueden comprometer, si la zona roja, la zona intermedia o la zona blanca. Cuando una lesión se ve dentro del menisco es la tipo 1, que habitualmente no compromete una superficie, la tipo 2 compromete una superficie y la tipo 3 compromete las dos superficies, con lo cual tenemos riesgo de que se haga un flap con migración hacia el espacio articular. Normalmente en el menisco interno se ve el moño característico en la parte, en el primer corte, después se ven tanto el cuerno anterior como el cuerno posterior. Lo mismo pasa con el menisco externo, en el cual se ve el moño característico y se ve la imagen del cuerno anterior y el cuerno posterior. Y este es el corte axial que hacemos de 1,5 milímetros, donde vemos la inserción, fíjense cómo se ve la inserción anterior en la raíz meniscal y lo mismo en la raíz meniscal posterior. Y esos cortes nos ayudan mucho para cuando hay lesiones radiales. Mirá, dice perfectamente bien cómo se ve el ligamento, cómo se inserta en ese lugar. Cuando no vemos menisco, aparece el menisco fantasma, que le decimos nosotros, que habitualmente es cuando hay una ruptura radial. O sea, no tengo menisco. Miren el coronal, se ve que el menisco ha hecho una migración medial, y esa migración medial es justamente la que provoca la ruptura. También puede haber, acá tenemos otra lesión radial de la raíz meniscal posterior interna, con la migración medial del ligamento y cómo se ve en la reconstrucción, en el corte axial de 1,5 milímetros. Aquí está en la flecha, como están viendo allí, se ve perfectamente bien cómo ha migrado el menisco. Hay lesiones que son intrasmeniscales, la tipo 1, que nosotros muchos no sabemos si son lesiones realmente. Algunos han abierto los meniscos y dicen que está facelado o está roto en ese lugar. La verdad que no aconsejamos mucho abrir un menisco cuando tiene una lesión tipo 1, que es intrameniscal, esa es hasta una degeneración muy sinuosa. La tipo 2 es cuando compromete una de las superficies, que es la que se va hacia abajo, será la superficie tibial o femoral. Y esta es típica de la ruptura que va hacia abajo, que yo le digo siempre la sonrisa al tiburón, porque es como si fuera
una oblicua, y yo aquí tengo que manifestar que esa lesión tiene un compromiso de todo lo que es de la zona 1, 2 y 3 hasta la inserción capsular. También tenemos que evaluar si esa lesión tiene más de un 30% o menos de un 30% para ver si va a sutura o va a resección, que es muy importante para ese tipo de paciente. Y la ruptura tipo 3 es cuando se rompe totalmente las dos superficies y esto puede provocar un flap migrado, como estamos viendo aquí. Este flap hace lo que sería el pseudo ligamento cruzado anterior roto, que es, ven el flap como está en la flecha marcándose ahí, que no tenemos o está amputado el cuerpo y el flap se ha ido a la porción medial, dando lo que es la ruptura en asa de balde. Acá tenemos el corte axial, como se ve la ruptura en asa de balde, perfectamente bien, que el flap lo tengo en la parte medial. Las rupturas radiales podemos evaluarlo, como dije recién, cuánto es el gap que tenemos, cuánto es la separación que tenemos y si vemos si hay una migración medial del menisco. También este tipo de lesiones habitualmente nos pueden dar procesos inflamatorios, sobre todo en la parte subcondral, y muchas veces hay flap que son de pequeño tamaño, que se flapean parcialmente a partir del cuerno posterior, como el que estamos viendo aquí, en la parte superior y a la derecha se ve cómo está el flapeado, o lesiones complejas en el cual tienen tanto trayectos longitudinales como radiales. ¿Qué variante anatómica tenemos? Una de las variantes anatómicas que tenemos es el menisco discoides. Ese menisco discoides es cuando tenemos toda la superficie cubierta del cóndilo, o al menos tenemos 5 cortes de 2 milímetros puestos con el menisco que está sobre la porción de declive. Generalmente el menisco externo lleva mayor porcentaje, que un 15% y solamente un 3 un 0,3% el interno. Nosotros podemos decir que el menisco puede ser completo, discoide o frustro, y puede tener a veces perforaciones centrales y confundirlo con una cebalde. Acá estamos viendo un menisco discoide, como se ve perfectamente el menisco discoide, toda la longitud, lo tenemos totalmente cubriendo al cóndilo femoral. Otro caso de otros meniscos discoides que vemos con cambio de señal, y esos cambios de señal nos pueden dar una ruptura intrameniscal. Por eso hay que tratar de identificar si la lesión es parcial sobre la bandeleta anterior o total sobre la bandeleta posterior o anterior. ¿Qué imágenes tramposas tenemos? Que eso es muy importante conocer, las imágenes que pueden dar una imagen meniscal rota, pero no existir. Cuando hay un receso meniscal amplio, como el que estamos viendo aquí, acá se ve en el 3 telas, miren cómo se ve en el receso, parecería que estuviera roto y no lo está roto. Es como si fuera un receso. Cuando ellos entran en la artroscopía, quieren sacarlo y no pueden. También la imagen del ligamento yugal anterior o intermeniscal, miren cómo se ve, como si fuera roto el cuerno anterior, el ligamento ese que están viendo aquí arriba, que es el ligamento que parecería que estuviera lesionándose, pero no está lesionado. Es una imagen pitfall, una imagen tramposa. También la imagen del tendón del músculo popliteo, que parecería que fuera una imagen tramposa y no lo es, que esté roto. O en su defecto, perdón que se me escapó, imágenes de degeneración mucinosa. Por ejemplo, este paciente tiene 17 años, no tiene antecedente traumático y tiene esa imagen hiperintensa. No pensamos que es una ruptura, sino que es una degeneración mucinosa, o sea, resto de mucina. Como dije recién, las lesiones de la ruptura radial, como ven aquí, tenemos para la posibilidad de medir el gap que tenemos en ese lugar, o sea, ver cuánto es la diferencia que tenemos. Por último, vamos a ver las lesiones ligamentarias. En el caso de las lesiones ligamentarias, tenemos el ligamento cruzado anterior y posterior. Les aconsejo que jueguen un poquito con la oblicuidad de los cortes. Generalmente lo hacemos perpendicular al eje posterior de los dos cóndilos o paralelo a lo que es la región intercondilia. Y podemos hacer una pequeña oblicuidad siguiendo el ligamento cruzado anterior hacia afuera o hacia adentro siguiendo el ligamento cruzado posterior. Y después hacemos los cortes coronales característicos. ¿Qué les recomiendo habitualmente? Que traten de hacerlo en flexión. ¿Por qué? Si ustedes ven en el esquema aquí, habitualmente el esquema muestra que en flexión se tensa el ligamento. Entonces, no les cuesta nada a veces poner la bobina y dejar el pie en la parte distal un poquito más bajo para que se tense. Tenemos dos fascículos en el ligamento cruzado anterior, el anteromedial y el posterolateral. El anteromedial, el que fija la tensión y controla el cajón, en tanto que el posterolateral generalmente es la extensión, pero sobre todo controla la rotación. ¿No? Entonces, por eso la fisiopatología de la lesión habitualmente no es lo mismo cuando uno se desacelera que cuando uno tiene un giro para la ruptura del ligamento. Fíjense lo que yo les mostré recién, un paciente que tenía mucho dolor en la rodilla, le hicimos una rodilla en flexión y miren cómo se tensaron los dos, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Y eso trato de significarle. Traten de hacerlo en flexión. Ahí se ve cómo se ve la flexión. Y cuando vayan a ver un ligamento, traten de ver en los tres planos. O sea, vean el ligamento cruzado, por ejemplo, el anterior, en el plano coronal, en el plano axial y en el plano sagital. También hacemos para el ligamento cruzado una oblicuidad determinada, que aquí estamos viendo, para tener lo que es el signo de la vela,
que así lo describí yo, en el cual uno ve que tiene el fascículo anteromedial mucho más grueso, como el que estamos viendo aquí, que es el mástil de la vela, por decir así, y otro que es el fascículo posterior, que sería todo este desflecamiento que tenemos en el fascículo posterolateral, que es el que se puede llegar a romper cuando hay una rotación, como dije recién. Podemos ver variante anatómica, a veces hay dos fascículos bien determinantes cada uno de ellos, que se ven perfectamente bien, pero siempre busquen que los fascículos se vean en todos los segmentos, o sea, que lo vean en todos los cortes que hagan, o sea, síganlo, véanlo en el axial, véanlo en el sagital, véanlo en el coronal, porque muchas veces se rompen y se pegan y uno cree que está sano y no lo está. Las lesiones pueden ser totales o parciales. Cuando una lesión es total, puede ser aguda y crónica, y las parciales pues, también pueden ser aguda y crónica. Y vamos a buscar signos indirectos, en el caso de ver qué puede haber pasado con todo esto. Y imágenes tramposas o postquirúrgicas. En el caso de una desaceleración brusca, que el paciente va corriendo y se gira, no es lo mismo cuando vos giras con el pie en rotación interna, como el corredor este, que cuando rompe el fascículo posterolateral del cruzado anterior, no rompe el anteromedial, puede romper el posterolateral. Y ahí sí obtenemos el cajón característico, en el cual primero vemos que se desplaza o el cóndilo hacia atrás o el platillo hacia adelante y hace una contusión directa sobre el cóndilo y da la característica, el bone bruise característico o la fractura de Segón en algunos casos. Se ha hecho un trabajo en la revista chilena en el cual midieron todos los ligamentos cruzados a ver si había uno de los signos, que era de indirecto del cruzado roto, que es cuando hay desplazamiento posterior de los dos cóndilos, y no encontraron más que un 7% de positividad. Entonces, realmente es un signo de traslación que no es muy evidente, pero puede producirse. Segundo, la segunda cosa que van a ver también es el valor relativo del 5%, como se lo decía recién, de ruptura del ligamento cruzado con la abulsión de la espina tibial, o en su defecto el bone bruise característico como muestro abajo, la contusión en la porción de declive del cóndilo femoral externo y porción posterior del platillo tibial externo, y eso hace que haya tenido un signo de inestabilidad ligamentaria. Por supuesto que esto es más evidente, este paciente tiene una ruptura de todo el ligamento, o sea, cruzado anterior, posterior, ligamento lateral, o sea, es muy evidente. También podemos tener signos que favorecen la ruptura del ligamento en la gente de edad que hace deporte amateur, como el signo de Bosch, en el cual uno tiene osteofitos marginales allí que producen una reducción de la región intercondilia y con ello predisponen o pueden producir la ruptura del ligamento cruzado anterior, como están viendo aquí. ¿Qué signos indirectos tenemos ruptura del cruzado anterior? Dije recién, el bone bruise característico, como dije recién, de la contusión en la posición de declive del cóndilo femoral externo y porción posterior del platillo tibial. El ángulo que produce el ligamento cruzado posterior cuando se desplaza, o sea que pasa de una imagen, si quiere, lineal a un ángulo recto en el cruzado posterior, el bone bruise, como le dije recién, y la discontinuidad. En caso de este caso, este paciente tiene una discontinuidad, se ve perfecto que no tengo anclaje proximal del cruzado. Lo mismo que este paciente que tiene una ruptura con desflecamiento del cruzado. Este paciente tiene signo de inestabilidad ligamentaria y de ruptura. Las lesiones crónicas pueden estar asociadas a ruptura del menisco interno y hay una lesión característica del menisco, que es la lesión tipo rampa, en el cual se rompe la inserción capsular. Dije recién la imagen característica del bone bruise, características sobre la porción de declive del cóndilo femoral externo y tercio posterior del platillo, la ruptura de la espina tibial anterior, o en su defecto, podemos ver también la angulación, como dije recién, del cruzado posterior, característica. También desinserciones capsulares posteriores, como son la posibilidad de ver que se desplaza posteriormente el cóndilo femoral. También podemos ver signos de hemorragia intraarticular o hemartrosis. Y cuando la lesión es vieja y ya se ha pegado el cruzado posterior, da signo de la V invertida, que es como si fuera una V invertida que se ve allí. Acá vemos algunos casos de inestabilidad y ruptura del ligamento, contusión del compartimento externo, cómo se ve la fractura subcondral, puede ser la causa de la fractura, ruptura del cruzado anterior asociado a rupturas del tendón rotuliano, como vemos aquí, lesiones viejas, que es el signo de la B que yo les decía recién, cómo se ve la B en un solo plano, no pueden ver ustedes los dos ligamentos en el mismo plano, se tiene que estar roto y cosido en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El signo de la B invertida cuando hay una lesión crónica. Ahí otro caso más de signo de la B invertida con fibrosis, discontinuidad y horizontalización, o en su defecto ver algo que es crónico con una hipotrofia del ligamento cruzado anterior que no existe en ese lugar, o en su defecto desinserciones parciales, como estamos viendo en este lugar, que es una ruptura total crónica en la parte derecha y las fibras anteromediales no están insertadas en la parte más izquierda.
También puede haber ruptura de fibras del fascículo posterolateral, como si fueran desflecamientos de los mismos o degeneraciones mucinosas en ese lugar. Son todas lesiones crónicas. En el caso del cruzado posterior, generalmente tiene esa morfología, tiene dos fascículos, el anterolateral y el posteromedial, es un estabilizador posterior y generalmente impide la excesiva rotación. Acá lo vemos en todos los cortes, ven que yo les muestro siempre el corte axial, el corte coronal y el corte sagital, cómo están todas las inserciones. ¿Cuándo se produce la ruptura? Cuando hay una desaceleración brusca o en el caso del tackle anterior, que uno pega y rompe en la parte posterior. ¿Qué tenemos? La contusión ósea no está hecha sobre el compartimento externo, sino está hecho sobre el compartimento interno. Y lo hace, en lugar de hacer en el platillo tibial en la parte posterior, lo hace en el platillo tibial interno en la parte anterior. Entonces eso es característico de ese tipo de lesión. Y por supuesto, desplaza al menisco que lo puede llegar a lesionar. Miren qué bien que se ve aquí la contusión del compartimento externo, la lesión del menisco y la ruptura del cruzado posterior, que a veces va asociado a una hipertrofia de los meniscos femorales, ligamentos, que pueden producirse compensación del cruzado posterior cuando se rompe. Otro caso más de ruptura del cruzado posterior, miren la exagerada hiperextensión que tiene este paciente y la imagen característica. Cuando se hace una plastia del ligamento cruzado anterior, se hace con dos tendones, generalmente el rotuliano y el semitendinoso. Generalmente llevan diferentes signos de evaluación para tratar de ver que no tenga una ruptura o que tenga una estabilidad. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que se hace habitualmente el orificio en femoral en la hora 1 cuando es del lado derecho y hora 11 cuando es del lado izquierdo. Generalmente se hace paralelo, se sigue la tensión de los tornillos paralelo a lo que es la línea de Blumensatt para evaluar si la tensión está continua o no y no tenemos signo de inestabilidad. Tiene que estar tenso e isométrico la plastia y en ángulo de inclinación que no tenga ese importante porque nos puede producir estrés y ruptura, sobre todo en el ingreso a los túneles. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, miren que este tiene un doble as, o sea, tiene dos injertos óseos de doble as. Como se ve en la línea de Blumensatt, muy parecida a lo que es la inserción del tornillo. En la resonancia se ve perfecto la línea de Blumensatt siguiendo el eje y ven que no hay ningún tipo de angulación en el ingreso a los lugares. Este caso ya es un poquito más complicado. La línea de Blumensatt no está paralela al injerto óseo, entonces por lo cual, y está menos, por lo cual esto predispone más fácilmente a la ruptura o a la re-ruptura del ligamento. O sea, cuando vengo más con el túnel más proximal, o sea, más anterior, me lo rompe más fácil y cuando va más posterior, tengo menos tensión. Eso es muy importante para evaluarlo. ¿Y qué nos pasa? Nos pasan lesiones como esta, que empezó una ruptura de la plastia del ligamento con un mayor aumento de tamaño del túnel distal, cómo se hace, y esa angulación característica que predispone a la ruptura. Vamos a ver la lesión del ligamento lateral interno. Generalmente son los tacles laterales, los golpes laterales que hacen que el pie esté fijo y se hace el geno varo característico y generalmente rompe parte del ligamento o todo. El ligamento tiene tres capas, una que se inserta en el menisco, una media y otra en la extensión en la parte posterior. Y puede ser una ruptura parcial, que eso le decimos de 15 habitualmente, o ruptura total. Esta es una ruptura total en la porción distal y generalmente pasa por esto. Entonces tengo que buscar el signo indirecto característico, que es buscar en el compartimento externo la contusión o en las partes blandas. Y eso hace que abra en la parte interna y rompa la parte distal del ligamento cruzado. También tenemos que evaluar junto con el ligamento cruzado la bandeleta o el retináculo medial y el ligamento menisco femoral. ¿Por qué? Porque como esto se hace en valgo, muchas veces se luxa la rótula en porción lateral. Entonces, no se olviden de evaluarlo correctamente y buscarlo. Esta es la ruptura del ligamento lateral interno agudo con compromiso capsular. Y esta es una lesión más bien evolutiva, que ya tiene mayor fibrosis y eso hace que no tenga tanto compromiso capsular. El ligamento lateral externo es muy parecido a lo que veíamos recién. Tiene también dos capas que son más superficiales, que una va al tracto iliotibial y el bíceps, y la media que está en la parte central y la profunda que va a la inserción del menisco. Aquí se ve un ligamento cruzado, pero un ligamento lateral roto, discontinuo en la parte distal, y eso puede verse perfectamente bien. Y les voy a mostrar ahora cómo a veces se pegan los ligamentos. Estamos haciendo alguna terapia regenerativa y a veces los ligamentos se reforman de nuevo y vemos si tenemos estabilidad o no. Son jugadores de fútbol, en este caso el 9 de mayo se rompió el ligamento cruzado y como al 3 de mayo, perdón, el 9 de marzo se rompió el cruzado y el control que se hizo después del tratamiento regenerativo el 3 de mayo se ve una continuidad bastante conservada. Habría que ver si tiene estabilidad clínica o no. No tiene derrame, no tiene nada. Otro caso más, este paciente fue el 21 de 6 del 17 con ruptura también del tercio medio
y miren cómo en el 17, 7 meses después, ya tiene recuperado el ligamento. Otro caso más de ruptura del lateral externo, ven cómo se ve el lateral externo discontinuo en la parte externa y roto, y esto fue en junio, y esto es en noviembre. Miren, en noviembre se cicatrizó todo. El mismo paciente en 3 meses o en 4 meses se recuperó totalmente. Bueno, quiero agradecer y disculpen lo rápido que fui, pero venía un medio atrasado, así que espero que hayan escuchado bien, que haya sido de utilidad las exposiciones.